Pues ya nos hemos instalado en Monument Valley. Estamos en el camino a Othman. Nos ha ofrecido su casa y vive en mitad del desierto. Dirty Santa Fe Style Chicken. Hoy tenemos un día espectacular. Es increíble cómo el clima ha ido cambiando poco a poco. Ayer estábamos a más de 3000 metros y ahora de golpe estamos entrando en pleno desierto. Cuestión de 2-3 horas. A medida que te adentras en la costa oeste, el clima va siendo más seco, más árido. La parte positiva es que las próximas semanas nos garantizamos tener la ropa medianamente seca. Eso hasta que subamos a los valles de Yellowstone, que están de nuevo en alta montaña. Well, when I woke up, she was looking at me. Hace miles de millones de años, todo el estado de Arizona estuvo completamente sumergido bajo un océano. De hecho, este océano apenas tenía ni profundidad ni corriente. Por eso fue tan fácil que los sedimentos se fueran acumulando, formando todo este terreno arcilloso. Esa es la razón por la que podemos ver todos estos enormes ríos que atraviesan estos estados de Utah o Arizona y van dejando estos gigantescos surcos en la tierra, como es el caso del río Colorado y el Gran Cañón al que debe su nombre. For the record, it can't be understated. I'm domesticated. Y eso que tenemos ahí delante es el río de San Juan. Fue descubierto por una exploración española y le debe su nombre a San Juan Bautista. De hecho, sus aguas provienen de las espectaculares montañas de San Juan, las que pudimos ver en el capítulo anterior, precisamente del deshielo de estas montañas. Baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over, over, over. Just tell me, mama. I'm trying to keep it. Esto es como estar metido en una película del oeste. De hecho, hay un montón de películas que se han grabado aquí. Se han grabado películas como Transformers, Forrest Gump, Regreso al Futuro, Misión Imposible 2, y no me extraña porque realmente es como entrar de lleno en otro mundo. Gran parte de todo el territorio de Monument Valley sigue siendo de las tribus Navajo. Estas tribus son una de las más antiguas de toda América del Norte. Y además que todo lo que es la explotación hotelera, en los casinos y turística del territorio les pertenece. Hemos conseguido un camping justo antes de entrar en territorio navajo, justo antes de la barrera donde ya te cobran la entrada. Entonces nos ha salido tirado de precio. Tienes vistas directas a los monumentos. Pues el atardecer aquí tiene que ser espectacular. Tienes que coger un pequeño desvío y entrar en este camino de tierra, pero está muy bien mantenido. Ya no sé cómo será cuando llueve. Allá va. Demuéstranos. ¿Qué caes? Uy, casi cabe. que hacer un wheelie para salir de aquí. Buscar hasta allá. A ver qué paro se hunde. Oh, simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. Pues ya nos hemos instalado en Monument Valley por 30 € la noche,
justo, digamos que a 10 minutos de la zona de las vistas, donde tienen los hoteles los indios. Así que perfecto para dormir, ver el parque y seguir adelante. Para Antílope Canyon sí que hay que pagar la excursión, es la única forma de acceder. Pero bueno, todo el mundo dice que merece la pena y por las vistas yo creo que merece. Así que ya solamente aquí merece la pena estar. Un día espectacular el de hoy. Eso sí, hay que tener cuidado con la arenita, no es apta para todas las motos. Pero bueno, de una manera u otra, mientras no llueva, se sale de aquí. Bienvenidos a Monument Valley. Bueno, en principio, cuando pagas la excursión, que vale unos 60-70 dólares por persona, te dan un paseo en 4x4. Ya hemos llegado al mirador, son unos 10-15 minutos de ruta y pagando el camping te ahorras pagar los otros 8 dólares que vale la entrada al resort y tienes unas vistas muy similares. Ya veremos mañana si decidimos ir o no vamos. Ahí al fondo es donde está el sitio oficial, digamos, donde los indios tienen montado el chiringuito para hacer un tour en 4x4 entre estos monumentos. Lo bueno de esto, que está solo. Ahí está. Salimos de Monument Valley, donde hemos acampado esta noche. Nos vamos hacia el Antílope Canyon. Ya salimos de Monument Valley y ponemos rumbo al Gran Cañón del Colorado. Hemos conseguido allí también un camping en plena zona céntrica del cañón. Es muy típico en Estados Unidos ir encontrando zonas de camping en cualquier parte. Prácticamente algunas son gratuitas, otras aceptan donaciones voluntarias y otras son de pago. Por ejemplo, en Florida los campings que nos encontramos eran gratuitos y contaban con todas las instalaciones, incluso papel higiénico, jabón, duchas. Es increíble. Amanece nuevo día y nos dirigimos a la mítica ruta de la zona costa oeste. Vamos a ver el lago Powell, Antílope Canyon y finalmente la curva de la Herradura. Más adelante ya nos espera el Gran Cañón, una de las joyas de esta ruta. Esto no hay que confundir el Gran Cañón del Colorado, que básicamente fue formado por el río Colorado, con el cráter de Barringer, que es uno de los más grandes del mundo. Este sí que lo formó un meteorito. Hemos llegado a Page y nos hemos encontrado con el Glen Canyon, un mirador con unos 2000 comentarios en Google actualmente. Es lo que más nos ha llamado la atención para ir a verlo. Está justo al lado de la presa del lago Powell. Ahí la tenemos. Principalmente es un mirador con vistas a lo que es todo el cañón y la presa. Y lo mejor, se puede atravesar el puentito que tiene la presa pegado al lado. Así que si no te matas por el camino, te promete. Y llegamos al Glen Canyon. Pues ya estamos camino de Grand Canyon. De hecho esa es la zona norte. Se ve el enorme cráter.
Y la zona norte aún está nevada. ¿Seguimos? Seguimos. Y ahora mismo estamos pasando el río Colorado. Este río es uno de los más grandes de Estados Unidos. De hecho, atraviesa 7 estados y lo contiene la presa Hoover, que también es una de las más grandes del mundo. Todo este río, a base de miles y miles y miles de años, ha ido creando un surco en la tierra hasta formar un cañón de casi 2,5 kilómetros de profundidad. I went by your house, what a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my Y head. hemos llegado al Gran Cañón, al Parque Natural. Pero bueno, por si os vais preocupando por el camino, hay gasolineras dentro del parque. De hecho hay 2, así que en ese sentido vas tranquilito. El Annual Pass nos ha costado 72 euros. Lo hemos podido comprar en la misma entrada del parque. Así que nada, te dan la tarjetita y ya te vale para el resto de parques. Y sale más barato. Ahí vamos al Gran Cañón. Hemos dejado ahí la moto y la primera parada es en una torre. Y aquí tenemos la torre que representaría la primera parada. Desde el segundo mirador se puede ver justo ahí. De aquí al camping más cercano, al Gran Cañón, 30 minutos. 18 euros por montar la tienda, sin servicio. Bueno, hay agua potable. Pues ya estamos dentro de nuevo en la zona del camping. A 3 minutos se puede llegar hasta andando. Tenemos un supermercado. Lo mejor del sitio es que, como en la mayor parte del país, puedes hacer tu propia parrilla, una zona de camping con una pequeña fogata. Y la carne no está nada de precio. La verdad es que el agua vale 4 pavos y la carne la tienes por 5,47, unas costillas deshuesadas. También tienes un filetito un poco más caro, 8,45. Pero realmente es más barato que Walmart fuera de aquí. El resto carísimo, la carne tirada. Si tienes suerte, muchísima gente deja cosas gratuitas o toda la madera que le sobra, te la deja amontonadita al lado o incluso al lado de la recepción, puedes encontrarlo gratis. Pues esta noche barbacoa en el Gran Cañón. ¡Qué bueno soy! Pues ya tenemos la carne, la fogata, la tienda montada y listo para la cena. En el Gran Cañón tendréis que dejar la moto en muchos de los miradores, ya que solamente hay acceso o bien haciendo trekking o bien a través de los buses lanzadera. Lo bueno, que son gratuitos. Trekking serán paseitos como este, en medio de un secarral, y vamos a alcanzar temperaturas de 27-28 grados. Así que, bueno, el autobús puede ser una buena opción. Y si no, nada, dar vueltas por el parque e ir parando en los miradores. Una mañana entera, un día entero lo podéis echar, solamente en ir parando con la moto. Y aquí está. El mejor mirador de Gran Cañón. Al atardecer además parece que tiene el doble de profundidad. Y fácilmente necesitas 3-4 días para ver todo el parque. Es increíble lo grande que es. Las carreteras al menos están muy bien señalizadas. Ahora, si tuviera que recomendar algo, serían los atardeceres y los amaneceres. Es increíble cómo cambia todo el parque por completo. El color de la piedra, la profundidad. Parece un paisaje completamente diferente y 50 veces más bello. Not concerned about how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. You have so much to save. Take control of your own life. Y
dejando atrás el Gran Cañón, hemos llegado a Seligman. Aquí podemos ver cómo retomamos de nuevo toda la zona turística. Al ser la costa oeste, está hasta el culo de turistas. Tú ves por la zona de Chicago, el frío, las carreteras, ni Dios. Aquí ya puedes ver cómo está todo mucho más masificado, incluso en temporada baja. Es que nos podemos imaginar esto cuando llega el verano o principios de junio. Bueno, dentro de lo que hay, el precio no llega a ser como Gran Canyon. Hamburguesa 7,25, cheeseburger 8,75 dólares, café 2,50. Bueno, dentro de lo que hay no está tan caro. Pues nada, siguiente paso, Kingsman, donde nos espera otro motero para alejarnos. Cuanto a los precios, Estados Unidos y seguramente Canadá son países caros, son realmente caros. Lo bueno que tiene es que la oferta y la variedad es tremenda. Puedes encontrar supermercados como el $1, el Dollar Tree, que ofrecen precios súper competitivos y por 3-4 dólares tienes la cena, hasta para 2 personas. Otros supermercados como el Walmart o el Target siempre tienen una pequeña zona en la que antes que tirar la comida a la basura te la ofrecen muchísimo más barata. Si no tienes mucho inconveniente en comer algo menos saludable, todo lo que sea fast food con las aplicaciones te sale realmente tirado. Esto es lo mejor de este país, que se adapta a cualquier tipo de bolsillo. Bueno, pues aquí estamos en otro día modo homeless, más para añadir a la cuenta. La cocina del motero, aventurero. Ahí está, unas latitas, la parte de atrás del polígono. A ver a qué sabe esto. Hoy nos toca Dirty Santa Fe Style Chicken, que es más agua que otra cosa. Pero bueno, lo combinas con patatitas y arreando. Walmart y Dollar Tree te sale tirado. 5 céntimos. Todos los Walmart tienen la zona de caducados, o de a punto de caducar. Por unos céntimos te haces la comida. Poco a poco, hay que pagarse el viaje. Seguimos. Una de las cosas más llamativas cuando llegas a Kingsman es la enorme locomotora donada de la compañía Santa Fe. Es posible subir andando a ella y ver hasta el interior y no te mata. Es el tamaño de la caldera y ya tenemos. Comparamos con el tamaño de Mari, es una hormiguita en comparación a este bicho. Justo enfrente de la antigua central eléctrica, que ahora es el Museo de la Ruta 66. Fue turístico, pero realmente ha merecido la pena. Mira qué pedazo de atardecer. Ahora vamos a dormir en casa de otro Adventure Rider. Nos ha ofrecido su casa y vive en mitad del desierto, así que seguro que no tiene pérdida. Mañana amanecemos y nos dirigimos a Oatman, el pueblo de los burros abandonados. Es una suerte ir encontrando a toda esta gente por todo el país que nos va acogiendo. La verdad es que la hospitalidad que nos hemos ido encontrando es increíble. Death of me, still you're my medicine. Yeah, I need it, I need it. You light a fire just to put me out again. Yeah, I need it. Now I'm trying to let you go, but I'm always losing control. Is that what you want me to do? Ya estamos en el camino a Oatman, atravesando las montañas del sur de Las Vegas. Este pueblo está ya casi prácticamente abandonado, de hecho se considera pueblo fantasma.
Es increíble que en el siglo XIX tuvieran que escarbar la ladera de todas estas montañas, fueran durante cientos y cientos de kilómetros, atravesando curvas y curvas, agujeros, desfiladeros y detrás cientos de kilos en oro. Lo triste es que al final la fiebre del oro terminara y decidieran abandonar a todos estos animales. Ahora, este paisaje es increíble, realmente a los amantes de las motos es una maravilla poder ir haciendo todas estas curvas mientras te adentras poco a poco en el lejano oeste. El pueblo de Oatman debe su nombre a Olive Oatman. Olive era una chica que viajaba en una caravana mormona junto a toda su familia, cuando por esta zona un grupo de indígenas masacró prácticamente a todos los integrantes. Olive y su hermana fueron esclavizadas por esta tribu durante un año y posteriormente fueron vendidas a otra. Aquí es donde pudieron integrarse durante al menos 4 años, hasta que un emisario del gobierno consiguió rescatar a Olive. Su hermana falleció durante una hambruna. Precisamente en esta tribu es donde recibió su tatuaje característico de líneas negras en la barbilla. Gracias a esto, Olive posteriormente dedicó su vida a recorrer todo el país, adquirió una gran fama e incluso ofrecía conferencias por múltiples estados sobre sus vivencias durante estos años. Y hemos llegado a Oakman, en Arizona, al sur de Las Vegas. Tenemos el último punto que vamos a hacer de la Ruta 66, ya que de aquí iniciaremos subida hacia el norte hasta Yellowstone, si las condiciones y la nieve nos lo permiten. Este ha sido uno de los puntos más interesantes. Este pueblo se generó por las minas que había en la zona, y cuando tuvieron que cerrarlas, lo que hicieron es abandonar a los burros, que fue lo único que sobrevivió de la zona. Te los puedes ir encontrando por todas partes. Una carretera preciosa, espectacular, llena de curvas, de montañas, de valles, con burros. Tenemos lo que es el pueblito, con la zona más restaurada, casitas, un poquito para guiris. Así merece la pena por las curvas, por la carretera, por los animales, por cómo cambia el paisaje de repente, las cardos, las flores. Increíble, muy recomendado. Digamos que una parada obligatoria de cualquier motero para hacerse unas curvas y descansar un ratito mientras ve el pueblo. Vamos a ver qué tienen por mina. Pero en el suelo. Aquí tenemos Oakman en su época de esplendor,
encontraron oro. Esta es la prisión, tienes que atravesar una pequeña tiendita, pero es gratis verla. Llena de pequeñas reliquias, fotos. Jack el muerto. Un poco turístico, pero merece la pena. Sin duda es singular. Porque el resto de los pueblos de la zona que estuvimos mirando, incluso le preguntamos al señor con el que nos hemos alojado y nos dijo que sin duda Oman era el que más merecía la pena. Incluso vamos a hacer 1 hora de ida y vuelta solamente por ver el pueblo. Luego ya subiremos otra vez hacia Las Vegas y Yellowstone. Mucho más que un desierto de casi 300.000 kilómetros cuadrados, Arizona ha terminado siendo un auténtico parque de atracciones. Vamos a ver qué más nos puede ofrecer este país cuando entremos en la ciudad de las luces y el juego, Las Vegas.